Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, your English teacher. El día de hoy vamos a presentarles el resumen de lo aprendido durante toda la semana. ¿Sabes qué es el ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Podrás redactar un ensayo argumentativo y compartirlo con los demás. Aprovecha tus redes sociales. Así, tus amigos pueden leerlo y hacerte comentarios. Como hemos dicho, un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. También podemos retroalimentar lo que es argumentar, que no es más que utilizar el razonamiento para probar o convencer. Es decir, una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta, una acción, etc. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo argumentativo es persuadir, que no es más que un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona, mediante el uso de palabras para transmitir información y sentimientos. La estructura de un ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece regularmente en el primer párrafo del ensayo. ¿Recuerdas qué es una tesis? La tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. Leamos este ensayo escrito por el maestro Antonio Sena e identifiquemos su estructura. Los líquenes y algas forman la enseña, muestra de la esfera contaminante encontrada en las aguas que deberían ser, sin preocupación alguna, afluente de vida y calmante de la sed. Los líquenes y algas cubren con su manto las porosidades de los ríos y las aguas que se van desoxigenando hasta quedar inertes, sin vida, estáticas. Cuando vemos estas plantas en grandes proporciones, son sinónimo de la pérdida de hábitat para las especies que se encuentran bajo la superficie del agua. Las algas evitan que los rayos del sol traspasen la superficie y lleven oxígeno, luz y nutrientes al agua y por tanto desaparecen los peces, camarones y demás formas de vida dentro de las aguas. Pero la presencia de estos elementos contaminantes es causa de la mano del hombre que vierte basura, tanto sólida como líquida, dentro en las márgenes de los ríos y cañadas. Las especies que dependen de aguas diáfanas y cristalinas para subsistir ven tronchado su progreso a causa de la falta de alimento y oxígeno. Las algas y líquenes son los únicos organismos capaces de soportar estas alteraciones en el sistema de aguas fluviales. Pero esta misma imagen, hermosa a veces, es la palpitante muestra de la muerte que invade con la fuerza de un volcán
el ecosistema donde se desarrollan las especies de agua dulce y salobres. Pero esto no se queda ahí. También sus manos alcanzan los mares y océanos. Una muestra de contaminación humana son los ríos Ozama e Isabela, los dos afluentes más impresionantes que surcan en centro del Gran Santo Domingo. Estos ríos son la muestra fehaciente de la contaminación causada por la presencia humana en sus márgenes. Estos grandes brazos de agua se encuentran casi en su totalidad sin vida, donde la única imagen observada es la gran cantidad de algas y líquenes encontradas a cada paso en sus riberas. Para lograr que estos ríos vuelvan a su estado natural, es necesaria la intervención de las mismas manos que los infectaron, contaminaron, mutilaron y lo han llevado a un estado de agonía, ya casi sin vida y pidiendo auxilio para, y a través de una operación, logren un trasplante exitoso de su corazón y restaurar sus pulmones para que respiren nuevamente ese oxígeno que tanta falta les hace. Vamos a recordar que el agua es la fuente de la vida y que nuestros ríos son los pulmones de nuestra tierra. Tenemos que saber que en solo 3 décadas las aguas del río Ozama y el río Isabela han quedado inservibles para el consumo humano. Yo me crié navegando las aguas cristalinas de estos 2 maravillosos ríos y espero verlo algún día en compañía de mis hijos, bañarnos en sus suculentas aguas y volver a navegar sus riberas en busca de peces y camarones, como en aquellos días donde lo único que no se observaba eran algas y líquenes. Profesor Antonio Sena. ¿Pudiste identificar su estructura? Estoy segura que sí. Veámoslo por partes. Cuando hablamos del título de un texto, regularmente implica el tema del cual tratará. En la introducción o párrafo introductorio, siempre se explicará de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Después, le siguen los párrafos que presentan el planteamiento de la tesis. Por su parte, el cuerpo expositivo argumentativo, como su nombre lo indica, es el cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada uno corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Los ensayos argumentativos pueden ser cortos o amplios. Lo que importa en ellos es la calidad de su redacción y de la tesis que presenten. Hay que empezar por el argumento más importante y terminar por el que tenga menos relevancia. Eso indica un orden determinado por el autor. Es importante tener en cuenta que cada párrafo en el cuerpo del ensayo debe tener una conexión lógica con la declaración de tesis en el párrafo inicial. Algunos párrafos apoyarán directamente la declaración de la tesis con la evidencia recopilada durante la investigación. También es importante explicar
cómo y por qué la evidencia apoya la tesis. Una conclusión que no se limita a reafirmar la tesis, sino que se vuelve a leer a la luz de la evidencia proporcionada. Esta es la parte del ensayo que dejará la impresión más inmediata en la mente del lector. Por lo tanto, debe ser eficaz y lógica, donde podemos resaltar de nuevo el tema, pero a la luz de un contexto mayor, mostrando al lector que, gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. Destaca la estructura seguida por el ensayo, la tesis que plantea, los tipos de argumentos usados. ¿Observaste el uso de conectores? ¿Dónde? ¿Qué funciones cumplen? Tienes 30 segundos para iniciar con este esquema. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¡A trabajar! Si el tiempo fue muy corto y no alcanzaste a terminar, tranquilo, no pasa nada. Puedes afianzar tus ideas socializándolo con tu maestro o tutor para completar este trabajo. Estás haciendo un gran esfuerzo. Como observaste, la tesis de ese texto es conservar el medio ambiente, es conservar la vida humana en la Tierra. Está enunciada en el mismo título, pero también podrías obtenerla usando tus propias palabras. Otros elementos que contiene el texto son los argumentos. ¿Puedes mencionar algunos de ellos? Algunos de los argumentos usados en los distintos párrafos del desarrollo son: China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Es importante destacar que para elaborar una tesis es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Debe referirse a un tema específico. Debe estar bien sustentada. Se formula en forma de enunciado afirmativo o negativo. Ahora, te sugiero los siguientes temas para que puedas elaborar tu tesis. Recuerda que al final de esta unidad debes entregar un producto que consiste en elaborar un ensayo argumentativo de tema científico sobre el COVID-19. Temas con los que puedes elaborar tu tesis: la COVID-19 en las personas envejecientes, la COVID-19 en las mujeres embarazadas, efectos de la COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas, los estragos de la pandemia en economía nacional y global, niños positivos al COVID-19, medicamentos caseros contra el COVID-19, medidas para prevenir el COVID-19,
la producción agrícola durante la pandemia, el rebrote en muchos países del mundo, el distanciamiento físico durante la pandemia. ¿Se dice la COVID-19 o el COVID-19? La Real Academia de la Lengua Española considera que el artículo más adecuado para nombrar el acrónimo COVID-19 es el femenino, si se sobreentiende el sustantivo tácito enfermedad. COVID-19 es el acrónimo del inglés coronavirus, que da nombre a la enfermedad causada por este virus. Por eso, lo más adecuado sería el uso en femenino, la COVID-19. Aunque desde la RAE reconocen como válido el uso del artículo en masculino, el COVID-19 por influjo del género coronavirus y el de otras enfermedades víricas como el Zika, el ébola, el herpes, que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. Por ello, aunque lo más recomendable es utilizar el artículo femenino la para hablar de la enfermedad, también es válido referirnos a este acrónimo en masculino. A manera de ensayo, vamos a elaborar dos tesis con dos de los temas anteriores. Las personas envejecientes son las más susceptibles ante el contagio de COVID-19. El distanciamiento físico, junto con el uso correcto de la mascarilla, se han convertido en las medidas más idóneas para cortar la cadena de contagio de COVID-19. ¿Qué es el pasado simple? O mejor aún, ¿cómo se usa el pasado simple? Usamos el pasado simple o simple past para hablar de cosas que sucedieron en un punto específico en el pasado. Mi primera recomendación es tomar en consideración el auxiliar did, el cual utilizaremos en oraciones interrogativas y para negar en pasado. También podemos responder en algunas ocasiones, pero su papel fundamental es ese. Luego tenemos una serie de verbos que terminan en ed o de para indicar un evento que ocurrió en el pasado. Estos son los verbos regulares. Ejemplo: want, querer; wanted, quería; walk, caminar; walked, caminé. Existen también los que indican una acción en el pasado, pero que no terminan en ed o de y cambian radicalmente su estructura base. Estos se llaman verbos irregulares. Ejemplo: bring, traer; brought, traje; write, escribir; wrote, escribí. La forma afirmativa o affirmative form se construye de la siguiente manera: subject plus verb in the past form. Por ejemplo, en la oración I visited the doctor yesterday, yo visité al doctor ayer, I es el subject o sujeto y visited es el pasado simple del verbo visit o visitar. Luego tenemos la forma negativa o negative form y se construye de la siguiente forma: subject plus the not
or didn't plus verb in base form. Por ejemplo, I did not or didn't visit the doctor yesterday. Yo no visité al doctor ayer. Lo único que hicimos fue insertar el did not or didn't entre el sujeto y el verbo. Por último, veamos cómo formular preguntas en pasado simple. Colocamos el auxiliar did plus subject plus base form of the verb y se escucha así. Did you visit the doctor yesterday? Did you visit the doctor yesterday? ¿Visitaste al doctor ayer? Para formar una oración o dar un consejo con el modal verb should de forma afirmativa, lo estructuramos de la siguiente forma. Subject plus should plus base form of the verb. Ejemplo. Ella debe usar una mascarilla. She should wear a mask. She should wear a mask. She representa el subject. Should representa el modal verb, mientras que wear representa the base form of the verb. La forma negativa sería igual de fácil, pero en vez de should, utilizamos should not or shouldn't. Ejemplo, ellos no deben ir a la fiesta. They should not or shouldn't go to the party. They should not or shouldn't go to the party. También podemos usar el should en pasado, pero necesitaremos un nuevo elemento, el auxiliar o auxiliary have. Ejemplo, ella debió usar una mascarilla. She should have worn a mask. She should have worn a mask. Para su forma negativa hacemos los siguientes cambios. Ejemplo, ellos no debieron ir a la fiesta. They should not have gone to the party. They should have not gone to the party. Listen to two dialogues giving advice about health. Escucha dos diálogos dando consejos acerca de salud. Hello, Carlos. How are you? Not so well. I have a headache. I'm sorry to hear that. Did you take any pills? Yes, but it did not work. I think you should see a doctor. Thank you for the advice, Luisa. Hi, Anna. Hello, Victor. What's wrong with you? You look sick. I know. I have the flu.
I think you should stay in bed. But I can't. I have to work today. You should not go to work and take a rest. ¿Qué es una encuesta? La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Los tipos de encuestas son: encuesta abierta, son aquellas en las que las preguntas planteadas, el encuestado formula sus propias respuestas. Encuestas cerradas, son aquellas en las que las preguntas planteadas, el encuestado selecciona una de un conjunto de opciones. Encuestas mixtas son aquellas en las que las preguntas a los encuestados son preguntas tanto abiertas como cerradas. Ahora te invito a realizar una encuesta imaginaria a tus compañeros de aula y anotar la respuesta de cada uno, con la pregunta: ¿cuál es el equipo de pelota preferido de nuestro béisbol invernal entre cada uno de nuestros compañeros? Imaginemos que luego de la encuesta los resultados fueron los siguientes: Licey, 10, Águilas, 14, Leones del Escogido, 8, Toros, 5, Estrellas Orientales, 3. Total de encuestados, 40. Luego de aplicar la encuesta, obtuvimos estadísticas. Ahora, ¿te atreverías a definir estadística y estadísticas? ¿Podrías establecer sus diferencias? A partir de los resultados de la encuesta anterior, podemos diferenciar las estadísticas de la palabra estadística. Estadística es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia los usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, claro está, cuya finalidad es explicar las correlaciones presentes en un fenómeno físico y natural. Estadísticas, en cambio, son las representaciones de los datos utilizados por esta rama de las matemáticas para realizar los análisis necesarios y expresarlos. Volvamos a tocar nuestro ejercicio anterior, el de la pelota, ¿recuerdas? Tenemos dos preguntas que responder. ¿Cuál es el equipo de béisbol favorito entre los compañeros de aula? Pues las Águilas, por sacar mayor puntuación, en este caso, 14 puntos. ¿Y el equipo menos favorito? Las Estrellas, por sacar en particular ahora solamente 3 puntos. En este planteamiento en particular, obtuvimos lo que en estadística se llama recolección de datos. La recolección de datos no es más que el conteo de las respuestas que han dado los encuestados a las encuestas aplicadas o a la cantidad de observaciones que se han hecho en un evento. Estos datos, cuando son pocos y al momento de recolectarlos, no están en el orden que se espera. A estos datos se le llaman datos no agrupados. Partiendo de aquí, podemos hablar de media, mediana y moda. La estadística más usada es el promedio y hay 3 formas de medirlo. Está la media, está la mediana y está la moda. ¿Y por qué 3? Buena pregunta. Cada una te dará una forma diferente de ver los datos, dependiendo, claro está, de la pregunta que quieras responder o el argumento que quieras defender. Cualquiera de las 3 podría probar algo. La media es la medida más usada para encontrar el promedio. De hecho, la gente siempre utiliza la palabra promedio para referirse a la media. Encontrarla es muy simple. Solo suma todos los números de los datos encontrados y divídelos entre la cantidad de números.
La mediana es el número del medio en un grupo de datos. Sin embargo, los datos deben estar ordenados numéricamente, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, antes de encontrar este promedio. Si el número del medio está entre dos números, entonces encontrarás la media entre esos dos números, simplemente sumarlos y dividirlos entre 2. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. La moda es probablemente la forma menos común de encontrar el promedio y en la mayoría de los casos es la menos útil. Para encontrar la moda, solo encuentra el número que más se repite. Puede haber más de una moda o ninguna. En este caso, moda entonces es igual al número que más se repite. Hagamos un ejemplo de cómo calcular estos tres conceptos tan interesantes. Haz una lista, preferiblemente horizontal, con las edades de los miembros de una familia de 10 personas. Supongamos que las edades encontradas son las siguientes: 3, 10, 16, 17, 20, 45, 50, 12, 5 y 15. Como puedes ver, estos datos no están ordenados y tampoco están contenidos en una tabla. Paso número 1. Ordenamos nuestros datos de forma ascendente o descendente, como tú prefieras. Así tenemos entonces en forma ascendente, es la que yo elegí, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 45 y 50. Procedemos entonces a calcular la media y decimos, media es igual a la suma de todas las edades, todo esto dividido entre 10 por ser la cantidad de edades que hemos seleccionado. La media sería entonces 193 dividido entre 10. Esto nos daría un dato de 19.3. Es nuestro promedio de edades según el cálculo de la media. ¿Qué son productos notables? Productos notables es el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyos resultados se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación, que cumplen ciertas reglas fijas. Su aplicación simplifica y sistematiza la resolución de muchas multiplicaciones habituales. Esto quiere decir que al ver un producto notable ya sabremos el resultado de dicha multiplicación. De igual forma, al ver un producto realizado podremos expresarlo en forma de producto notable. Más que un tema matemático, es una herramienta para resolver casos que se nos puedan presentar en nuestro entorno de trabajo. Por ejemplo, en la ingeniería, para el cálculo de medidas de terreno en cuanto a perímetro y área, también en el cálculo de la intensidad eléctrica o también para producir procedimientos de cálculo de ingeniería. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Ejemplo, la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos es un producto de dos binomios conjugados recíprocamente. Factor común.
El resultado de multiplicar un binomio A más B por un término C se obtiene aplicando la propiedad distributiva. De este modo, C multiplicado por A más B va a ser igual a C por A más C por B. Para esta operación existe una interpretación geométrica. El área de un rectángulo es C multiplicado por A más B, es el producto de la base por la altura, que también puede obtenerse como la suma de las dos áreas. Sería C por A y C por B. Bien chicos, vamos a iniciar nuestros ejercicios del día de hoy de productos notables. Iniciemos entonces con factor común. Vamos a resolver este ejercicio entendiendo que nuestros factores son 3x como primer factor y el segundo factor es toda la expresión que está dentro del paréntesis, es decir, 4x más 6y. Multiplicar esto implica que vamos a llevar primero la primera cantidad o nuestro primer factor con el primer elemento que está dentro del paréntesis y multiplicamos diciendo 3 por 4, 12. Y multiplicamos ahora las variables diciendo x a la 1 por x a la 1 nos da x a la 2. Muy bien, en este momento vamos a multiplicar nuevamente nuestro primer factor con el segundo elemento del segundo factor, es decir, 3x lo multiplicaremos con 6y. Del modo 3 por 6, 18, sumando porque está positivo, más 18, y x a la 1 por y a la 1, xy. Deben recordar que el resultado queda tal cual aparece aquí porque los términos no son semejantes. ¿Quién es el factor común? X es el factor común porque aparece en ambas expresiones del polinomio. El siguiente ejemplo que vamos a ver es binomio de un cuadrado o el cuadrado de un binomio. Para elevar un binomio al cuadrado, es decir, multiplicarlo por sí mismo, se suman los cuadrados de cada término con el doble del producto de ellos. Así, a más b elevado al cuadrado va a ser siempre igual a la primera cantidad al cuadrado, es decir, a la 2 más 2 veces a por b más la segunda cantidad que es b elevada al cuadrado. Representa la expresión, esto que acabamos de explicar, de un trinomio cuadrado perfecto. Observe qué sucede cuando el segundo término es negativo, es decir, sea el cuadrado de la diferencia. Entonces tendremos a menos b elevado a la 2. Esto daría como resultado la primera cantidad elevada al cuadrado menos 2 veces o el duplo de la primera cantidad que es a por la segunda que es b, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. En ambos casos, el signo del tercer término siempre será positivo. En la clase de hoy aprenderemos a clasificar y a definir las medidas y así determinar cuánta validez tendrían las mediciones de acuerdo con el resultado.
Mientras menos incertidumbre, la medida estará más próxima al valor real. Obviamente, influirá el tamaño de la magnitud. Te explico. Analicemos lo siguiente. Por ejemplo, si nos dan una barra de metal de 500 centímetros de longitud y un clavo de 3 centímetros, ese será su valor verdadero o real. Si cuando medimos la barra de metal nos da un resultado de 499 centímetros y el clavo nos da un resultado de 2 centímetros, que será su valor experimental, ambos cuerpos tendrán una diferencia de 1 centímetro. Pero en el caso de la barra tendremos un error de 0.2%, mientras que en el clavo el error será de 33.33%. Lo que nos indica que en el caso de la barra realizamos una medición buena y en el caso del clavo muy mala medición. Y está directamente relacionada con el tamaño de la magnitud. Al final de esta clase serás capaz de mostrar capacidad para hacer estimaciones numéricas en problemas y en situaciones que se presentan. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus tipos. En física, las medidas experimentales pueden ser directas e indirectas. Directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida, mientras que las indirectas es cuando realizamos cálculos matemáticos para obtenerla, como por ejemplo, calculando el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración o la fuerza que necesitan medidas directas para calcularse. Por ejemplo, si medimos el largo y ancho de la mesa con la regla, sería una medida directa. Pero si con esas mediciones realizadas calculáramos el área de la mesa, sería una medida indirecta, pues usaríamos una fórmula y una operación matemática que sería área igual a base por altura. Atentos, vamos a medir mi escritorio usando una cinta métrica. Si el valor del ancho o base de la mesa es 120 centímetros y el valor del largo o altura es 60 centímetros, podemos decir que estas serían medidas directas y podemos calcular el área de la mesa, que sería la medida indirecta, de la siguiente forma. Área igual a base por altura. Área igual a 120 centímetros por 60 centímetros. Área igual a 7.200 centímetros al cuadrado. Practiquemos lo aprendido. Utilizando una regla, mide el ancho y largo de tu cuaderno y anota los valores que has encontrado. ¿Puedes identificar qué tipo de medida es? ¿Directa o indirecta? Si respondiste directa, lo hiciste muy bien. Con estos valores vamos entonces a calcular el área de tu cuaderno. ¿Recuerdas la fórmula? Área igual a base por altura. Tienes 30 segundos para calcular el área de tu cuaderno. ¡Listo! ¿Pudiste identificar la medida indirecta? ¡Genial! Vas muy bien. ¿Qué es el valor promedio? ¿Cómo lo calculamos? Fácil. El valor promedio o media aritmética se obtiene al sumar todas las mediciones hechas de una magnitud y luego dividir el resultado de la suma entre el número de mediciones realizadas. Su fórmula es valor promedio igual
a la suma de todas las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Ejemplo, 3 integrantes de un grupo de trabajo miden la misma mesa con el mismo instrumento de medida y los resultados son A, 35.5, B, 35.3, C, 35.1. Calcula. Número 1, el valor promedio de las mediciones. 2, el error absoluto. 3, el error relativo. 4, el error porcentual. Valor promedio. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio será igual al valor de 35.5 medido por el integrante número 1 más 35.3 medida por el integrante número 2 más 35.1 medida por el integrante número 3 dividido entre 3, que nos dará un resultado final de 35.3. Error absoluto. EA es igual al valor absoluto del valor medido menos el valor promedio. EA será igual a valor absoluto de 35.5 menos 35.3 más 35.3 menos 35.3, que sería la segunda medición, más 35.1 menos 35.3, que nos da un resultado de 0.2 más 0 más menos 0.2, como estamos hablando de valor absoluto, eso nos va a dar 0.4 entre 3, cuyo resultado final será 0.13 centímetros. Error relativo será igual a 0.13 centímetros, que es nuestro valor absoluto, dividido entre 35.3 centímetros, que es nuestro valor promedio, lo que nos dará un resultado de 0.0037 centímetros. Error porcentual es igual al error relativo multiplicado por 100. Esto será igual a 0.0037 centímetros, que es nuestro error relativo, multiplicado por 100, que nos dará un resultado de 0.37%. Practiquemos lo aprendido. Utiliza tu cuaderno para realizar el siguiente ejercicio. Al medir el tiempo que tarda en caer un cuerpo desde cierta altura, se encontraron los siguientes datos. Número 1, 2.56 segundos. 2, 2.54 segundos. 3, 2.59 segundos. Calcula el valor promedio de las mediciones, el error absoluto, relativo y el porcentual. Consulta tus resultados con tus compañeros de clase, tu maestro o tutor.
cuál fue la política exterior de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe desde 1933 hasta la llegada de la Guerra Fría? La política del buen vecino. La doctrina del buen vecino fue anunciada por Franklin Delano Roosevelt en su discurso inaugural de su primer mandato el 4 de marzo de 1933 durante la Gran Depresión. Esta política se caracterizó por la no injerencia en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos y caribeños. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y Estados Unidos participa en ella, la política del buen vecino dio sus resultados cuando los países de América Latina se mantienen neutrales o apoyan de diversos modos a Estados Unidos. La llegada de la Guerra Fría y los intereses de los soviéticos en la región de América Latina pusieron fin a esta política. En 1953, Estados Unidos comenzó un largo periodo de intervención militar y política latinoamericana. Como la política del buen vecino respetaba la política doméstica de cada país latinoamericano, en América Latina coexistían gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Esto explica cómo algunos gobiernos apoyaron las acciones de Trujillo, mientras que otros fueron duros críticos. En el siguiente gráfico de organización sobre gobiernos latinoamericanos adversos a Trujillo, puedes colocar el tema central en el recuadro superior y en los recuadros inferiores colocarás a los presidentes latinoamericanos que presentamos. Investiga y escribe sobre la situación diplomática entre Trujillo y estos gobiernos y cómo esta situación influyó en los intentos de derrocamiento sobre el régimen de Trujillo. Rómulo Betancourt, en Venezuela. Juan José Arévalo, en Guatemala. Ramón Grau San Martín, en Cuba. José Figueres, en Costa Rica. Y Eli Lescott, en Haití. Fundación del PRD. La fundación del Partido Revolucionario Dominicano se realiza el 21 de enero del año 1939 en la villa del Cano, cercano a La Habana, en Cuba. En esa fecha se trató el asunto de la formación del PRD, cuyos fundadores fueron Enrique Cotubanamá Enríquez, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Virgilio Mainardi Reina, Lucas Pichardo, Pipi Hernández, Plinda Was Hill, Manuel Alexis Liz y Romano Pérez Cabral. Estos ciudadanos formalizaron todas las inquietudes de lucha contra la dictadura trujillista, aprobando una doctrina de partido y unos estatutos. Esa fue la primera manifestación orgánica en ese sentido. El PRD se fundó con el objetivo de acelerar la liquidación de la tiranía trujillista y luchar por un mejor porvenir democrático para la República Dominicana. ¿Sabes cuáles expediciones se realizaron contra Trujillo en la década de 1940 a 1950? Cayo Confites. Una de las expediciones fue la de Cayo Confites, la cual fue un movimiento militar contra Rafael Leonidas Trujillo, originada en Cuba en el 1947, que promovió la invasión armada para derrocar el régimen.
Su nombre proviene del cayo perteneciente al archipiélago de Camagüey, en el Océano Atlántico, llamado Cayo Confites. Investiga cuáles fueron las razones que impidieron que la expedición de Cayo Confites fuese exitosa. Expedición de Luperón. El 19 de junio del año 1949 llegó al país por la bahía de Luperón, Puerto Plata, una expedición guerrillera compuesta por 12 hombres, entre los cuales se encontraba Horacio Julio Ornes, quien los comandaba. En la expedición también habían 2 nicaragüenses, un costarricense y la tripulación compuesta por norteamericanos y algunos patriotas dominicanos, quienes vinieron con el ideal de terminar con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, impuesta desde el año 1930. Esta expedición constituye la única empresa libertaria que tuvo éxito en llegar al suelo dominicano durante la década de 1940 a 1950, aunque no logró sus objetivos, ya que fueron asesinados o encarcelados todos los expedicionarios. Investiga cuáles presidentes latinoamericanos impulsaron la expedición de Cayo Confites y la expedición de Luperón. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, deportivo e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. En el 1947 cambió el panorama de cómo los Estados Unidos veían a los países latinoamericanos y su interés de tener control de América Latina y el Caribe. Una sociedad está compuesta por distintos sectores que convergen en múltiples ocasiones por el bien común. Estos sectores, por ser parte de la nación, se ven afectados por las decisiones que toman los gobernantes, y la mayoría de las ocasiones estos sectores participan de manera activa en la toma de decisiones. Algunos sectores protagónicos en el fortalecimiento de la dictadura de Trujillo fueron la Iglesia Católica, la prensa y los intelectuales. Veamos brevemente una reseña de estos sectores. La Iglesia Católica. Cuando Trujillo ascendió al poder, el arzobispo Noel era la mayor autoridad de la Iglesia Católica. Noel se llevaba bien con él, pero debido a su avanzada edad, fue sustituido por el Vaticano, quien nombró para ese cargo al padre Rafael Castellanos, hombre de sólidos principios y no sometido al dictador. Trujillo no vio con agrado la designación del padre Castellanos al frente de la iglesia y aprovechó la primera ocasión que se le presentó para enfrentarlo. Así, durante la celebración de una misa, el padre incluyó una bendición para todas las autoridades del gobierno, pero no hizo una mención especial de Trujillo. Ante esa omisión, el tirano le quitó el apoyo económico o subsidio a la iglesia. Le pidió al Vaticano que sustituyera a Castellanos y nombró a Noel arzobispo vitalicio y consejero del gobierno en asuntos de culto, con una pensión mensual. En 1936, durante el segundo mandato de Trujillo, el Vaticano nombró arzobispo a Ricardo Pittini, quien se convirtió en un fiel colaborador del dictador. Desde entonces, la iglesia se puso a sus órdenes. Era común ver a Pittini con Trujillo en eventos públicos.
oficiando misas o tomándose fotos con él. Durante su gestión en el arzobispado, las misas por la salud de Trujillo se extendieron a casi todas las iglesias y llegaron a más de 400 por año, o sea, más de una por día. Investiga si el papel que jugó la iglesia durante la dictadura de Trujillo fue fundamental para su consolidación. El respaldo de la iglesia a Trujillo constituyó un arma para someter al pueblo a la dictadura, principalmente a la población más católica y de menor nivel educativo, que era la mayoría. Como instrumento de control ideológico, la iglesia era más importante que la prensa, que para esos años casi se limitaba a la radio, ya que la mayoría de la gente no leía periódicos, y la televisión llegó al país en el año 1952. Si el pueblo veía a los sacerdotes haciendo misa para la salud del jefe, tenían necesariamente que sentir alguna atracción por este. Las personas con niveles culturales más bajos, que eran la mayoría de la población, podían llegar a creer incluso que Trujillo estaba protegido por fuerzas superiores contra las que no se podía luchar: la prensa. En enero de 1942, el periódico Listín Diario desapareció por falta de recursos. Para completar el dominio de la prensa, entonces, Trujillo creó en febrero del mismo año el diario La Nación. Obligó a los empleados públicos a suscribirse a él y presionó a los anunciantes para que utilizaran las columnas de dicho periódico. Para ampliar el dominio de la prensa, Petán inauguró en Bonao una estación de radio llamada La Voz del Yuna, que luego trasladó a Santo Domingo con el nombre de La Voz Dominicana. Esa radio constituyó un instrumento de la propaganda de la dictadura. Los intelectuales. No hay duda de que la intelectualidad formó parte importante del régimen de Trujillo, ya que muchas de las ideas y discursos que se atribuyen a Trujillo no son de su autoría. Pero no todos los intelectuales estuvieron al servicio del régimen. En el siguiente listado de intelectuales de la época hay algunos que apoyaron el régimen, mientras que otros se opusieron. Investiga sobre los siguientes intelectuales y marca con un cotejo los que apoyaron el régimen y con una X los que se opusieron. Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, Arturo Logroño, Francisco Prats Ramírez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Rafael Estrella Ureña, Manuel Arturo Peña Valle, Juan Isidro Jiménez Grullón, Tomás Hernández Franco, Rafael Feliberto Bonelli, Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer, Pedro René Contín Aybar, Juan Bosch. Bien, posiblemente te interese conocer otros intelectuales de la época. Por eso te dejo otros nombres para que hagas el mismo ejercicio. Vicente Tolentino Rojas, Ramón Emilio Reyes, Julio Ortega Freire, Rafael Vidal Torres, Virgilio Díaz Ordóñez, Pedro Vergés Vidal, Pedro Troncoso Sánchez, Luis Julián Pérez. El gobierno de Estados Unidos se había involucrado en la Guerra Mundial y comenzó a producir más armas y a demandar más alimentos y materias primas, lo que favoreció las exportaciones dominicanas. Entre 1941 a 1947, el gobierno norteamericano eliminó las cuotas de importación de azúcar que les ponía a los países y redujo el impuesto, pues necesitaba comprar mucho azúcar para alimentar al ejército. Aunque casi todo el azúcar dominicano se vendía en Inglaterra, la mayor apertura del mercado norteamericano hizo que aumentaran las exportaciones a ese país. Entre 1941 y 1945, las exportaciones totales del país pasaron
de 17 millones a 48 millones de dólares. Y los ingresos del gobierno se triplicaron. Trujillo se apropió de una gran parte de los nuevos ingresos y utilizó otra parte para hacer más carreteras y canales de riego, además de aumentar la producción agrícola. La mayor entrada de dólares permitió que aumentara la importación de maquinarias y se ampliara la capacidad productiva de las unidades artesanales y de otras industrias. Saviez-vous qu'il existe des emblèmes qui représentent la biodiversité de la République dominicaine? Saviez-vous qu'il existe des emblèmes qui représentent la biodiversité de la République dominicaine? ¿Sabían ustedes que existen emblemas que representan la biodiversidad de la República Dominicana? Ils nous rappellent le besoin de connaître et de protéger flore et la faune de notre pays et de notre planète. Ces emblèmes sont: estos nos recuerdan la necesidad de conocer y proteger la flora y la fauna de nuestro país y de nuestro planeta. Los emblemas son l'oiseau national, el ave nacional, la cigua palmera. C'est une espèce endémique du pays, c'est-à-dire qu'on la trouve seulement en République dominicaine. Es una especie endémica de nuestro país. Esto quiere decir que solamente se encuentra en la República Dominicana. L'arbre nacional, l'arbre nacional, el árbol nacional. La cayú, la caoba. Il a été déclaré l'arbre national en 2011. Il a été déclaré l'arbre national en 2011. Fue declarado árbol nacional en el 2011. La fleur nationale. La fleur nationale. La flor nacional. Peresquia quisqueyana u la rosa de Valladolid. Peresquia quisqueyana u la rosa de Valladolid. Peresquia quisqueyana o la rosa de Valladolid. C'est une espèce endémique qui se trouve seulement à la partie sud-est de notre pays. C'est une espèce endémique qui se trouve seulement à la partie sud-est de notre pays. Es una especie endémica que solamente se encuentra en el sureste del país. Sur notre île, nous pouvons observer la vie des rares espèces endémiques comme l'iguane rhinocéros et les iguanes ricordis aux yeux rouges. Sur notre île, nous pouvons observer la vie des rares espèces endémiques comme l'iguane rhinocéros et les iguanes ricordis aux yeux rouges. En nuestra isla podemos observar la vida de especies raras como la iguana rinoceronte y la iguana ricordi, de ojos rojos.
Aprendamos el vocabulario de esta clase. Une région orientale. Une région orientale. La región este. Une île. Une île. Una isla. Bon. Bon. Bueno. Bonne. Bonne. Buena. Tropical. 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 Chaud. Chaud. Chaude. Caliente. Intéressant. Intéressant. Interesante. Se plonger. Se plonger. Sumergirse. Écoutons le dialogue. Escuchemos este diálogo. Des amis parlent sur nos plages en donnant des opinions et quelques caractéristiques de l'endroit. Unos amigos hablan sobre nuestras playas, dando sus opiniones y algunas características del lugar. Les plages dominicaines sont extraordinaires. Tu as raison, je trouve qu'elles sont chouettes, les plages de la région orientale du pays. J'aime bien la plage au village de Valladolid. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est génial de se plonger dans ces eaux chaudes cristallines, du sable blanc. J'adore ces plages. Ça te dirait d'y aller ce week-end. ¿Se fijaron en las expresiones resaltadas? Veámoslas nuevamente. Ces eaux chaudes. Ces eaux chaudes. Sus aguas calientes. L'eau chaude. L'eau chaude. El agua caliente. Cristalina. Cristalina. Cristalinas. Cristalina. 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 Deux amis parlent des activités pour s'amuser ce week-end. Dos amigos hablan de sus actividades para divertirse en el fin de semana. Que fais-tu ce week-end? Je vais passer le samedi à l'île Saône. Et toi? Je me sens aventurière. Tu sais, je pense faire le parachutisme. J'aime bien la tranquillité, les sables blancs de la plage et la bonne cuisine du village. Je sais, ce sont des expériences magnifiques. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Écoutez et répétez les expressions suivantes. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressante. C'est intéressante. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvaise. C'est mauvaise. C'est attirant. C'est attirant. C'est attirante. C'est attirante. C'est captivant. C'est captivant. C'est captivante. C'est captivante. C'est chouette. C'est chouette. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Espero que hayas podido reforzar lo aprendido y realizado apuntes, además de confirmar datos, pasos, vocabularios, pronunciaciones y hechos históricos relevantes de la dictadura de Trujillo. Recuerda que nuestras clases se encuentran en el canal de YouTube para cualquier revisión que necesites hacer. Take care, stay safe. See you next time.